¿Con cuál de estas tres opciones me quedaría? ¿Con esta? ¿Con esta? ¿O con esta? Ustedes también van a tener que tomar la decisión qué tela utilizar para el trabajo de hoy. Mi nombre es Fabiana Marchesini y con ustedes, Pijama Infantil. Lo podemos realizar en una gran variedad de telas, pero el ejemplo de hoy, ¿por qué no? Puede ser micropolar, como lo vemos aquí, en alguna tela de algodón. O, lo más importante del día de hoy, les presento una tela nueva. Se llama Polar Freeze. Es suave, abrigada, muy agradable al tacto, caliente, liviana, pero lo mejor de todo, lo más original que tiene, es que si apagamos la luz, es luminiscente. Brilla en la oscuridad, así como lo ven. Increíble esta tela. Nos sirve de excusa porque no nos olvidemos que lo principal es la moldería y el armado del pijama con la tela que cada uno decida, del talle 2 al 16. No hay excusas. Todos los niños de nuestro hogar van a estar abrigados o, ¿por qué no?, como salida laboral. Comenzamos entonces con la moldería y súper bienvenidos a mi canal. Si no están suscritos, háganlo. El pijama, por supuesto, tiene una parte superior y una parte inferior. Vamos a comenzar con el torso. Lo primero que vamos a ver es una tabla de medidas para iniciar con algo sencillo, algo que todos vamos a poder hacer, que es un rectángulo. Es decir, buscamos la edad de nuestro niño, por ejemplo, el talle 8, y estas medidas son las que vamos a aplicar al rectángulo. Sobre el final del video los guío para ver cómo ubicarse en el talle de nuestro niño. ¿Les parece que lo hagamos juntos? Aquí tenemos entonces el rectángulo del ejemplo del talle 8 y vamos a obtener otra tabla, la del escote. Por ejemplo, para el talle 8 corresponde esa medida. Pero atención, 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 porque si están suscritos al canal ya saben que todas las medidas que coloquemos en color azul, va a ser igual para todos los talles. En cambio, las que coloquemos en color negro son específicas de un talle en particular. Es decir, por ejemplo, la bajada de 2 es común para todos los talles. Estamos haciendo el escote trasero, pero esa abertura de 6,5 es solo para el talle 8. Nos teníamos que fijar en nuestra tabla. Por otro lado, sobre el vértice superior derecho, vamos a bajar 2 centímetros, vamos a entrar 2 centímetros y formamos un cuadrado. Ese cuadrado es específico para desde allí, desde el vértice, sacar una línea directa que nos va a marcar el hombro hacia el escote. Tenemos entonces el hombro terminado. Y seguimos con otra tabla, la que corresponde a la bajada de la sisa. Para el talle 8, si lo buscamos en el ejemplo, corresponde esta medida, 19 centímetros. La vamos a colocar de los 2 centímetros del cuadrado hacia abajo. Atención con esto, lo seguimos derecho y redondeamos. ¿Adivinen qué? Bueno, así de simple, tenemos terminada la espalda, que es al doblez de la tela en este sector. Así que felicitaciones, qué sencillo ha sido esto, no me digan que no. Vamos entonces ahora con la delantera, que es mejor todavía. Porque ¿qué diferencia tenemos que hacer? Solo una bajada de 6 centímetros en el escote para que tenga un poquito más de profundidad. Todo el resto es igual, así que a festejar porque nos falta la manga y de esta manera vamos a casi dar por terminado el torso de este pijama. Si nuestra bajada de sisa era 19, bueno, obviamente el ancho va a ser de la manga exactamente igual. 19 para la delantera, 19 para la espalda, por el largo de manga. Aquí tenemos las tablas donde podemos ver el largo indicado y el ancho de cada uno, pero me gusta que entiendan la lógica, porque tiene eso 38 de ancho, por supuesto. Una vez entonces que lo entendemos, en el centro, 1,5 centímetros para un lado y 4 centímetros hacia abajo en el vértice superior derecho, vamos a hacer una marca.
¿Para qué nos sirve esta marca? Porque lo vamos a unir con una diagonal y realizamos un punto en el centro de esa diagonal. Una vez que lo tenemos, vamos a ir hacia arriba en forma sutil porque vamos a redondear con regla. Miren, subimos 1 centímetro y ese puntito amarillo que hemos obtenido lo vamos a unir con 2 puntos, los 4 que bajamos y el 1,5, de manera que a la parte de arriba en el centro va a quedar plano y no queda un pico, ¿eh? Ese 1,5 centímetros es fundamental. Otra cosa que debemos hacer es el puño. Aquí tenemos las medidas, lo ubicamos abajo, realizamos una diagonal para cerrar la manga y por supuesto reflejamos del otro lado. De esta manera tenemos totalmente terminado el torso de nuestro pijama infantil. Tengan talle 2, tengan talle 16, no me importa. Pero ahora viene, ¿cuál es mi medida? ¿Cómo puedo asegurarme que mi niño entra aquí? Para varón o para mujer, es lo mismo. Vamos a ver. Volvemos a la tabla, a la primera, la que nos daba el rectángulo principal, y vamos a ver el ancho. Por ejemplo, este ancho de 21 lo tenemos que contar 4 veces, 2 para las 2 delanteras, 2 para las 2 traseras. Es decir, que todo ese contorno, si lo sumamos 4 veces, me tendría que dar con flojedad por lo menos 12 centímetros. Está lindo para que quede amplio. Y con respecto al largo, también lo puedo de la tabla corroborar, pero esto es más fácil, lo hago más largo o lo hago más corto. Así que ya tenemos un datito. Continuamos, avanzamos, estamos arrasando con este pijama porque le toca el turno a la moldería del pantalón. En esta línea y en esta tabla tenemos el ancho del rectángulo y aquí el largo del rectángulo. Como siempre, sabemos que debemos iniciar por un rectángulo. También tomamos el ejemplo del talle 8 para así comenzar con nuestra delantera. Vamos a ir ahora a ver otra tabla, de los cuales unas celdas van a corresponder a todo lo que es la cintura de este pantalón delantero, recuerden. Y por otro lado, una medida medio inventada que es cadetiro. No es ni cadera ni tiro, es específico para esta moldería que no solo sirve de pijama, jogging por supuesto también. Desde arriba hacia abajo vamos a colocar esa medida de cadetiro. Pero me vuelvo al principio de todo. ¿Qué es lo que quiero obtener? Aquí el tiro, para que vean qué es lo que vamos a tener. El tiro, la cintura, las piernas, para que se ubiquen en el sentido que vamos a comenzar a trabajar. Ahora sí, volvemos a nuestro molde y sobre el vértice superior derecho vamos a entrar 1 centímetro y lo unimos hacia la mitad. Estamos teniendo la parte lateral. Por otro lado, volvemos a la tabla, miramos la cintura y ahora sí la colocamos. A partir de ese centímetro que habíamos colocado hacia la izquierda, realizamos una marca, bajamos 1 centímetro en azul. ¿Qué quiere decir que es azul? Que para todos es por igual, y de ahí lo llevo hasta tener lo que vendría siendo la pancita terminada. En forma paralela voy bajando todo a lo largo o perpendicular a los 20 centímetros, como ustedes quieran. Tenemos nuestra parte superior terminada. Por otro lado, una vez que ya tenemos esto, vamos a bajar 6 centímetros de un lado, 6 centímetros del otro y redondeamos. Tenemos así el tiro delantero. Y ahora vamos con la pierna. Entramos 6 centímetros en color azul para todos los talles por igual y con una línea recta lo vamos a unir. Miren, ya tenemos 6, 6 y 6, así que bueno, un poquitito más fácil para memorizar. Sobre el vértice inferior derecho entramos 2 centímetros y lo unimos a los 6 centímetros que ya teníamos. Básicamente podríamos decir que está terminado, pero no, porque esta parte interna, para que quede mejor adaptada al cuerpo y no quede muy amplia, la vamos a dividir en 3 partes iguales. Vemos la marca y vemos la marca. En la primera de ellas vamos a entrar 1 centímetro y en la segunda solo 0,5. ¿Por qué?
Porque lo vamos a unir con regla. Vamos a redondear con reglas. Sí, es como han escuchado, no estoy loca. Redondeamos con regla. A ver, vamos por partes. El primer segmento va desde el tiro a 1 centímetro que habíamos marcado. Luego del 1 al 0,5 y luego del 0,5 al ruedo, a esos 6 que teníamos. Ahora sí, aplausos totales porque tenemos la delantera terminada. Y recuerden que ya tiene incluido 3 centímetros para el elástico en el sector de la cintura y 2,5 centímetros para el ruedo. Pero sí, cuando lo corten, todo con 1 centímetro de margen de costura. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Claro que sí, porque increíble, si nunca hicieron moldería, van a poder realizar un pijama. Solo nos falta que, bueno, la parte trasera del pantalón. Ahí vamos. Iniciamos por el final, es decir, que aquí en la pantalla estamos observando a dónde tenemos que llegar. Aquí en color verde, el trasero. Pero vamos a comparar los dos, delantero en naranja, trasero en verde, para que veamos las pequeñas diferencias que vamos a tener. Que hay, son 4 específicamente. Por un lado, nos vamos a referir al largo. Como verán, es 2 centímetros más largo el pantalón en su parte trasera. Esto es normal, debe ser así porque el tiro tiene que ser más alto. El alto ya sabemos que va a ser diferente, más alto el trasero. También el ancho, fíjense, es 2 centímetros más ancho el trasero que el delantero. Y otra cosa a tener en cuenta, ¿se acuerdan cadetiro? Esa medida que habíamos inventado. Bueno, aquí la podemos observar. 2 centímetros más alta en la parte trasera para poder proteger eso que no se debe ver. ¿Vamos con el cuarto? Bueno, vamos a señalar aquí. Esta parte es la delantera, el ombligo, que debe ser más bajo, pero en el trasero, si hablamos del mismo sector, debe ser más alto. Así que ahí está una de las grandes diferencias, porque al sentarse siempre el pantalón baja en su parte trasera y debemos estar cubiertos. Así que sí, ahora vamos a continuar. ¿Cómo vamos a arrancar? Aquí tenemos, como hicimos, el rectángulo principal para el trasero, el talle 8 es nuestro ejemplo. Hacemos el rectángulo porque es muchísimo más sencillo empezar de esta manera y tenemos también esta otra tabla, cintura y cadetiro. Siempre mirando en el caso de hoy el ejemplo. De arriba hacia abajo ponemos entonces la medida de cadetiro y atención, en el vértice superior derecho vamos a entrar 1 centímetro y vamos a subir 20. Atención. Y del centímetro hacia la parte de la izquierda entramos los 20 centímetros que corresponden a la cintura. Bajamos toda esta línea en forma paralela. El punto rojo lo vamos a unir con una diagonal con nuestros 20 centímetros. Yo creo que esto es la parte que puede llegar a costar entender un poquitito más, porque siempre estamos hablando de la altura del tiro trasero, que debe ser mucho más alta que el delantero. De esta manera, la parte de arriba la tenemos terminada. Fíjense que este circulito rojo indica que nuestro lateral va a tener en el futuro la misma medida que el lateral que corresponde a la delantera. Por otro lado, bajamos 7 centímetros para marcar el tiro más profundo que en la delantera. Sobre el vértice inferior derecho entramos 2, exactamente igual que lo que hicimos en el delantero, y sobre el vértice opuesto 6, exactamente igual que lo que hicimos en el delantero. Lo unimos con una diagonal. También lo dividimos en 3 partes iguales y también vamos a entrar 1 centímetro en el superior, 0,5 en el inferior y redondeamos con regla. Tiro al 1, del 1 al 0,5 y del 0,5 al ruedo directamente, teniendo totalmente terminado nuestro trasero de pantalón.
Así de sencillo. Si quieren pueden corroborar que los laterales coincidan y que las piernas en su parte interna, delantera y trasera, también coincidan. Moldes terminado. Tema aparte, hasta aquí llegamos con eso. Y ahora viene una de las cosas más lindas, que es el corte y el armado de nuestro pijama. O recuerden, buzo, ¿por qué no? Tanto superior como buzo jogging inferior. Y vamos a ver una magia en Felipe, porque ya tiene el pijama puesto, ya lo tiene terminado, pero más que esto, al apagar la luz, tenemos este tema de la luminiscencia, de que es como fluo y realmente si uno lo pone cerca de un foco, lo ve muchísimo mejor. Es decir, aquí tenemos la tela de cerca, mientras más lo acerquen a alguna luz, estos sectores que aquí se ven en color tiza son los que enseguida, si apagamos la luz, van a tomar esa fuerza, ese color y qué es lo que hace tan original esta suave tela, que ya estuvimos hablando un poquitito de todos los beneficios. Fíjense, los mismos dibujos son entonces ahora los que se destacan. Así que vamos a comenzar con el corte. Lo primero que vamos a hacer es tener recortada la tela. En el caso del talle 8 esta es la cantidad. Vamos a poner la parte suave hacia el ruedo, siempre hay que tocar, suavecito hacia abajo. Hacemos coincidir los hilos que queden paralelos en el borde, tela al doblez y tomamos los moldes. Recuerden que, por ejemplo, la espalda va al doblez de tela para que no tenga una costura en el centro, al igual que la delantera, pero si lo desean, bueno, le pueden poner cierre en la parte delantera si es buzo. Acomodamos también todo lo que es pantalones, las piezas bien acomodadas para ahorrar al máximo nuestra cantidad de tela y así poder hacer más proyectos. Y comenzamos, respetando los hilos, a cortar con 1 centímetro de margen de costura, como siempre corresponde a este canal. Vamos a ver ahora qué es lo que hemos obtenido hasta este momento. Por empezar, tenemos una espalda. También hemos cortado una delantera al doblez, ambas piezas. Tenemos una manga que por supuesto vamos a colocar de un lado y la manga opuesta. Eso con respecto al torso, que nos falta solo el cuello, y con respecto al pantalón, delantera y trasera. Así que aplauso, genial, porque llegó el momento de la costura. Lo primero que vamos a hacer es enfrentar los derechos y coser ambos hombros. Una vez que lo tenemos de esta manera, lo vamos a dar vuelta para presentarlo, lo vamos a abrir y vamos a presentar una manga de un lado, otra manga del otro, cosemos una manga y luego cosemos la otra. Enfrentamos los derechos y sí o sí vamos a colocar 3 alfileres, uno en ruedo, uno en sisa, otro en puño, para que todo coincida bien y después distribuimos. Vamos a coser, por supuesto, todo esto, pero con una puntada especial, alguna falso overlock que tengan en su hogar. Cose 4 costuras rectas, vamos por la 2, la 3, la 4 y ahora hace un zigzag para que pueda estirarse y no romperse. 1 recto, 2 rectos, 3 rectos, 4 rectos y ahora tendría que hacer un zigzag. Perfecto, esto es una costura falso overlock como algunas otras que puede llegar a traer la máquina de cada uno de ustedes en su hogar y no les recomiendo overlock. No solo se ensucia, sino que la cuchilla comienza a desgastarse, sino que rompe la trama de esta tela en particular. Así que con su máquina familiar pueden aplicar alguna de estas costuras que tenemos para coser telas de punto.
Una vez que lo tenemos cosido, lo damos vuelta. ¿Y saben lo que vamos a hacer ahora? El cálculo para poder realizar el cuello. ¿Cómo podemos hacerlo? Presten atención que si tomamos la tela, lo que nos sobró, no cede en este sentido, ni tampoco cede en este sentido, pero sí en diagonal. Entonces vamos a cortar al bies básicamente. ¿Cómo vamos a lograr esto? Simplemente doblando la tela y logrando 90 grados ahí, donde hemos doblado nuestra tela. Es decir, que vamos a tomar una tijera, nos podemos cerciorar si quieren, si se estira esta parte en diagonal, pero la vamos a recortar. Estamos hablando de una tira para poner en el escote de nuestro pijama. De este sector vamos a sacar una franja de 6 centímetros. Miren, si es 2, se ve 2 para el otro lado más 1 y 1 de costura. Por eso es 6 centímetros de ancho. Con respecto al contorno, a la medida que necesitamos, también tenemos que sacar un cálculo. Por lo pronto, 6 centímetros entonces el ancho de esta tira. Primero vamos a ver si la cabeza pasa, porque a veces como no cede esta tela en particular, a veces no pasa. Entonces vamos a recortar, si les pasa esto, muy poco. 0,5 en todo el contorno, tanto de escote delantero como trasero, si es que les pasa esto en algún momento. No solo debe pasar, sino que debe quedar un poquito grande, porque recuerden que después se nos va a achicar 2 centímetros, que es el vivo que le vamos a poner en el escote. Una vez que tenemos aquí entonces el escote trasero y el delantero, para calcular una correcta medida, esto es una de las cosas más importantes, vamos a medir 2 veces de hombro a hombro el escote trasero. Es buenísimo este dato que les doy, porque con centímetro parado vamos a tomar la medida de todo el recorrido. Repito, escote trasero solamente, si quieren un centimetrito adentro por el margen de costura, y esa medida la vamos a tomar 2 veces. Es decir, ahí puse un alfiler donde me dio, mi ejemplo era 42. Si esto pasa por la cabeza, lo coso ahí y ya tengo el escote. Si no, bueno, lo voy a tener que seguir agrandando. Luego enfrentamos los reveses e hilvanamos el borde. Sí, pero bueno, primero hay que coser esta costura que me hace que podamos tener como un aro y luego ese hilván. Se los recomiendo. Acá tenemos escote y ya preparado el cuello. Ahora lo vamos a colocar. Truco para colocarlo. Vamos a dividir en 4, es decir, unimos los hombros, buscamos el centro de la espalda, lo podemos marcar con lo que quieran, en este caso un alfiler. Volvemos a unir los hombros y marcamos lo opuesto, que es el centro del escote delantero. Ahora tenemos mitad y mitad, pero para marcar los cuartos, hacemos coincidir los alfileres y marcamos el cuarto, que no es la costura del hombro, No es la costura, no coincide con el hombro. Volvemos a poner los alfileres, marcamos el otro cuarto y de esta manera tenemos los cuartos del escote. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo vamos a hacer con el vivo para el escote, teniendo en cuenta que la costura va a ir para atrás, lo dividimos por la mitad, lo volvemos a dividir por la mitad y ya tenemos en 4. Una vez que esto está, hacemos coincidir costura con el centro trasero enfrentando los derechos, luego delantero con delantero, cuarto con cuarto. Obviamente tendría que ser más chico el vivo que el escote del buzo para que esto no se desboque. Igualmente, esta tela es medio sorpresa, así que les recomiendo que lo hilvanen para ver si está correcto. Si es chico, lo podemos agrandar, si es grande, lo podemos achicar. Lo vamos a coser con la puntada falso overlock, todo en el contorno, y entonces tenemos ya colocado nuestro escote. ¡Fabuloso! Y todo lo que son terminaciones con doble aguja, tanto en puño como en ruedo, un bonito final. Fíjense la forma en que es más fácil coser el puño. El derecho, en forma tubular, lo ponemos en nuestra máquina de coser. Es decir, que de unas telas, de unos recortes que fuimos haciendo, tenemos un buzo terminado. Así que fabuloso. A despedirse porque toca el pantalón. Chau, 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 chau. Quédate quietito. Manitas juntas, que empezamos con el pantalón.
Tomamos la delantera, por ejemplo, vamos a enfrentar los derechos y lo primero que hacemos es coser el tiro, siempre utilizando la costura que ya hemos hablado. Una vez que lo tenemos, lo presentamos, cosemos también el tiro trasero y cosemos lateral, entre piernas y lateral, haciendo coincidir arriba y abajo siempre. Ya está cosido, así que ahora lo damos vuelta, como magia, todo acá es magia. Y nos vamos a dedicar a la cintura. ¿Cuánto elástico precisamos? La mitad más un cuarto de esa mitad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sin que se virle, coserlo, formando un aro. Y a partir de ahora debemos buscar los cuartos del pantalón, los cuartos del elástico, como hicimos antes en el escote, hacer coincidir las costuras en su parte trasera y hacer coincidir todos los cuartos. Por supuesto, el elástico es más chico. Entonces, cuando nosotros tenemos esta diferencia, luego lo vamos a estirar para coser en cada cuarto. En este cuarto, por supuesto, va a pasar lo mismo, en este también va a pasar lo mismo y en este también. Así que nos vamos a nuestra máquina de coser y la vamos a programar en zigzag. Si quieren, lo hilvanan y si no, van tensando, tratando de poner el elástico casi en el borde, no en el borde, casi en el borde. Miren qué fácil. Cuando estiro, medio lo guío para que se ponga cerquita a unos 2 o 3 milímetros y por cuarto vamos cosiendo sin hilvanar y la verdad que sale muy bien. Una vez que lo tenemos cosido nos falta nuestra costura final. Lo vamos a envolver. Enfrentamos los reveses, ahí, listos, ya. Y simplemente estirando pasamos una costura recta, que por supuesto se va a ver del otro lado, así que cuidado con el color de hilo. Igualmente no se ve nada, es muy peludito. Felicitaciones porque tenemos nuestro pijama en forma total terminado. Obviamente le hacemos un ruedo también al pijama y tenemos parte superior, parte inferior, molde. ¡Wow! Hicimos, miren, el comienzo fue con una peluca, que nada que ver, pero bueno, todo suma la diversión mientras uno vaya aprendiendo. Un abrazo gigante y espero fotos, sobre todo que me la manden por Instagram, porque por ahí me llegan bien, de su hijo, su hija, su nieto, sus ventas con esta moldería. Un abrazo gigante, mi nombre es Fabiana Marchesini y siempre los espero aquí y los invito a ver, por ejemplo, este tutorial o este otro. Chao, chao, chao.